de las experiencias más difíciles en todos estos años de migración, en los 5 países de los que hemos vivido, de los cuales 4 de ellos han sido en Europa, ¿cuál o cuáles experiencias recuerdas con más malestar o con más desagrado, aunque ya haya sido superado? ¿Cuáles puedes contarnos? Sí, mira, en principio yo diría que el país, hemos trabajado en varios países aquí en Europa y en América, y creo que el país que te ofrece trabajos denigrantes, trabajos que tú te sientes como persona, te sientes desvalorizado, es en España. Y les explico por qué. Yo tengo la experiencia de 2 trabajos muy negativos. He tenido otros trabajos, uno un poquito mejor que el otro. Pero cuando son trabajos que no valoran la parte profesional, sino que lo consideran trabajos que los puede hacer cualquier ser humano, entonces pareciera que tu trabajo fuera un trabajo de alguien que no tiene merecimiento, ¿sí? Cuando yo llegué a España me encontré con esta primera experiencia. Necesitaba un trabajo, pues, y veo en el periódico que estaban buscando uno para asistencia a una persona con discapacidad física. Y yo veo las condiciones, me pareció interesante, me voy a la entrevista estaba toda la familia y pareciera que las cuentas estaban claras. Uno era el hecho de que, bueno, ibas a tener un horario, ibas a tener un lugar donde descansar porque había que quedarse, ibas a atenderlo en todas las actividades de la vida diaria. Eso implicaba hacerle la comida, implicaba hacerle la salud, la higiene, y implicaba muchas veces llevarlo también incluso a sus citas médicas. Muy bien, hasta ahí todo perfecto. ¿Por qué te eligieron a ti? Bueno, interesante esa pregunta, Irene, porque de las 300 personas que estaban en la lista de ellos, al que les llamó la atención fue a mí gracias al título de psicólogo. Imagínense eso, para cuidar a una persona que tú lo que necesitabas es como básico, como perfil básico, era el hecho que tuvieras la capacidad para cocinar, para lavar y para atenderlo físicamente. Pero ellos valoraron eso y valoraron el hecho que era un psicólogo también. Por supuesto, imagínate, si de 300 personas te viene alguien con currículos bastante llamativos, tú vas a poner a alguien que sea más profesional que otra cosa. Y le vas a pagar no lo que es el sueldo del psicólogo, le vas a pagar con el sueldo que ellos estaban estipulando, porque ni siquiera hay una regla que estipulaba en ese momento el sueldo. ¿Cuánto era el sueldo? Fíjate, el sueldo en aquel momento era diario 50 euros, diario, no por hora, diario, porque incluso yo tenía que quedarme ahí. Y los días de descanso es que me iba para mi casa. Entonces, empecé haciendo el trabajo y vinieron los abusos. No tenía espacio donde descansar, no tenía mi tiempo libre, tenía que incluso cocinarle a toda la familia cuando toda la familia iba, y se criticaba todo lo que hacía porque lo que yo hacía era latinoamericano y no era español. A pesar de que tu mamá es española. Así es. No... Entonces, realmente fue muy exigente, muy duro, pues no tenía oportunidad de conciliación familiar, no tenía tiempo para mí, y finalmente eras como un estorbo dentro de la familia. Yo tenía que, por ejemplo, esta familia tenía dinero. No, ellos no pagaban un taxi para yo llevar al hombre en silla de ruedas hasta el hospital. Yo tenía que caminar 12 kilómetros con el hombre en silla de ruedas para que llegara al hospital. Y así de regreso. Pero sí había dinero para que de regreso me parara en una galería de ropa exclusiva, porque él tenía que comprarse una bata de baño de 300, 400 euros. Realmente una cosa escandalosa. Esa es mi primera experiencia. Bueno, eran 40 grados que tenían que moverse así de ruedas. Y fue en verano que era lo 45, 46 grados. La segunda mala experiencia fue que yo cambié de trabajo, y el trabajo que conseguí fue en el área de restauración, en el área de restaurantes. Conseguí un trabajo en un restaurante
que era de comida asiática y sushi. El dueño era catalán, el responsable era madrileño y el jefe de cocina, el chef, era chino y todos sus asistentes eran chinos. Cuando voy, las condiciones de trabajo eran muy claras. Ayudante de cocina. Ellos sabían que yo no sabía comida asiática, pero bueno, me contrataron. ¿Por qué me contrataron? Porque veían también que yo era un profesional y mi currículum era profesional y veían, bueno, debe ser un hombre serio y tal. Y es verdad, todo eso se cumplió. Lo que no se cumplió era las cosas que estaban estipuladas en el contrato. En el contrato se decía que era 8 horas de trabajo, yo trabajaba 14 horas de trabajo. Era realmente exigente. Sabemos que en el área de restauración tú no te vas hasta que cierra el restaurante. Pero eso no quería decir que no me pagaran más. Mira, yo tuve esa experiencia también de cocina en Inglaterra. Y hora trabajada, hora pagada. En España no sale eso. Y luego, y en Escocia también. También, sí, en el Reino Unido tuve varias experiencias y realmente era muy diferente porque se considera tu hora de trabajo es muy importante. Y luego el hecho de la humillación, la humillación verbal, la forma como te hablaban, te decían las cosas, cómo te tiraban las cosas para que tú, si tenías que limpiar el suelo y lo limpiabas, te lo volvían a ensuciar solo por el hecho. Y ahí yo tuve como una experiencia muy interesante de xenofobia, pero de los asiáticos hacia mí. Porque ellos, bueno, era un clan, una secta que realmente ellos no querían que yo trabajara ahí. Y te hicieron algo que me gustaría que contaras, porque lo viviste, que fue con el wasabi. Ah, bueno, yo no sabía preparar el wasabi. Ajá. Porque ellos te contrataron sabiendo que tú no sabías nada, pero que te iban a enseñar. A ti te lanzaban al ruedo y tú tenías que aprender como sea. Yo no tengo inconveniente sobre eso. Como dicen, no se me caen los anillos para eso. Yo iba a trabajar. Pero una cosa es ir a trabajar y otra cosa es que te expongan a unos peligros donde podías incluso hasta perder la vida. Y no lo estoy exagerando. Cuando yo estaba preparando el wasabi, era preparar 20 kilos de wasabi, que es unas bolsas, son un polvo que se mezclan con agua, y eso expande un olor, el polvo cuando sale, y eso es asfixiante totalmente. Sí, tú que habías sido... Y yo casi me moría porque yo ni idea de cómo se preparaban esas cosas. No tienen la amabilidad, sino incluso hasta me dejaron encerrado y ellos muriéndose de la risa afuera. Realmente fue una cosa desagradable, solo por el hecho de que el chino no me quería en el restaurante porque ellos querían que todos los miembros de la cocina fueran asiáticos. Pero ¿Cómo bueno, pusiste límites a esas dos experiencias negativas en el momento que te diste cuenta? Mira, hay que dejarlo, en principio, hablando, yo era de los que me plantaba cara y hablaba las cosas como son, pero evidentemente si no te gustaba, porque como no hay respeto, no hay marco legal que respetar al trabajador, tenías que irte. Tenías que irte y se acabó porque hay 3.000 personas que están detrás de ese puesto y se iban a calar lo que sea. ¿Y qué precio pagabas? Bueno, yo... el hecho de irte, no, bueno, ¿cuál es la consecuencia? La consecuencia es que no tenías dinero, no trabajabas y eso en un país y en Europa especialmente, que no siempre tienes las ayudas para... Desempleo. Evidentemente, Europa, para el europeo, para que está legalizado, siempre hay una manera de que el Estado de alguna otra forma te pueda dar un soporte. Pero cuando no lo es así, bueno, tú tienes realmente, el soporte sí, porque tienes pero pasaporte España está quebrada y entonces los soportes son muy miserables. Entonces, el quedarme sin trabajo era un gran riesgo, pero yo sí asumí muchas veces ese riesgo porque o era mi vida, era mi dignidad, o realmente yo iba a quedar totalmente aplastado como ser humano ahí. Y yo tomé esa decisión, mira, al final plantaba cara, no me paraban, hasta aquí llegaba mi situación. ¿Qué aprendiste o cómo te fortaleciste después de esas experiencias, las negativas? Porque luego hablaremos en otros vídeos de las experiencias positivas en Inglaterra, incluso las experiencias positivas en España, porque las tuviste, en Escocia y aquí en Alemania. Pero en este momento, ¿qué podías decir? Como pensar, bueno, yo de esto aprendí para que no te vuelva a ocurrir. ¿Qué aprendiste? ¿Aprendiste algo? Mira, aprendí que cuando las reglas de juego no están claras, cualquiera puede aprovecharse de ti. Y ahí uno tiene que aprender a estar muy claro en lo que firmas como contrato, y eso hay que leerlo. Si algo les puedo dar como consejo, que cuando ustedes vayan a una entrevista de trabajo, si las condiciones se dan
para que puedas tener claridad en las cosas y hacerlo, hágalo. Porque si no, realmente no hay límite en la perversidad de los jefes, de los Ya, para patrones, de quienes aprovecharse. sean. Pero es que también hay algún punto muy importante que en España te hacen firmar un contrato de 8 horas y te dicen, pero vas a trabajar 12 y tú sabes que lo tienes que hacer porque es el único trabajo que hay. Es decir, el contrato puede estar muy bien estructurado, hecho, porque ellos se cuidan mucho, pero por bajo cuerda ellos te van a decir, pero vas a trabajar aquí 12 horas porque es lo que yo necesito, y si no vienes tú, puede venir 10 más que quieran quitar del trabajo y trabajar de lunes a lunes con medio día de descanso, que son las experiencias. Entonces, ¿qué se puede hacer ante eso? O sea, ¿qué le dirías a un migrante ahora que está llegando con o sin papeles y que si no tiene papeles, bueno, será más difícil, pero el que tiene la documentación, pasaporte europeo o permiso de residencia, ¿qué puede hacer para evitar esa situación? O sea, aguantarlo, vivirlo, ¿qué es lo mejor de lo peor? ¿Qué le dirías tú? Mira, en principio, en España, por ejemplo, está casi normalizado el hecho de que se aprovechen de ti. Sí, ¿sabes? Es muy difícil que tú puedas hacer algo contra eso. Lo mejor que puedes hacer es poco a poco ir sumando para ir cambiando de trabajo, tratando y cuando digo sumando, cada vez que puedas hacer una certificación, un curso, hacer algo distinto que vaya sumando para que puedas ir mejorando. ¿Pero en qué tiempo? Si trabajas 12 horas al día. Claro, como digo, el emigrante es prácticamente una persona que saca de sí hasta lo que no tiene, por el deseo solo de superación, el deseo de tener mejor calidad de vida y darle lo mejor a su familia. ¿Qué Hay sus sacaste casos. tú de ti? ¿Qué sacaste tú de ti? Mira, yo en principio yo tenía temor que luego de haber pasado tantos años en Venezuela en el área profesional, haber sido jefe, coordinar, ser coordinadores, dar clases en la universidad, volver a empezar de cero, yo tenía como miedo, y sin embargo saqué de mí el valor, las fuerzas necesarias en función de aquello que me motivaba más, que era mi familia, y todo lo pude asumir, y eso sí, me desafiaba a hacerlo lo mejor posible, pero también me tomé mis riesgos para mejorar mi calidad de trabajo y mi calidad de vida en estos países donde yo he ido a mudarme, a vivir la experiencia de otras ciudades, de otras culturas. ¿Vale la pena emigrar, Herminio? Por supuesto, siempre vale la pena, siempre y cuando esté en tu deseo. Aquí vamos a continuar contando nuestras experiencias de vivir por el mundo, así que, bueno, sigan conectados, sintonizándonos y especialmente escribiéndonos en sus comentarios si han tenido alguna experiencia similar o alguna pregunta que tengan. Será hasta la próxima. Saludos aquí desde Alemania.